aplauso nunca es para el hombre, hermanos. Siempre es para Dios, porque Él es el que se debe de llevar siempre toda la gloria y toda la honra. Así es que estamos contentos de estar aquí en esta noche para continuar con los temas que se han preparado para este verano con Dios. Así es que nuevamente le damos la bienvenida y le voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Si notan un poquito de diferencia, usted no vino durante la semana, pues sí está un poquito diferente el orden del servicio, pero es con el fin de poder guardar tiempo para el mensaje y luego salir a unos grupos pequeños después. Así es que si estás en línea, pues va a terminar el servicio un tanto temprano en este día. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, vamos a leer. Romanos 1, 16 y 17, pero primero oramos. Amado Dios, eres grande y maravilloso, digno de ser alabado y glorificado, Señor. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie que haya hecho lo que tú hiciste, Señor, y aun cuando hubiese habido otra persona que quisiera hacer lo que tú hiciste, es imposible, Padre. Tú hiciste posible el Evangelio, por el cual, Señor, hemos sido justificados, Señor, por el cual estamos siendo santificados y en un día postrero seremos glorificados, Señor. A ti te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, y ese evangelio que se centra alrededor de tu Hijo y ese sacrificio maravilloso, Señor, que hizo en la cruz del Calvario, el perfecto, muriendo por nosotros pecadores, Señor. Ahora pedimos, Señor, que tú en este momento nos hables, que seas tú, Señor, que nada, absolutamente nada salga de mí, sino que todo venga de parte de ti, Señor, porque reconocemos que cuando nos paramos delante de este pueblo, Señor, necesitamos de tu ayuda y necesitamos hacernos a un lado para que sea tú el que hable, Señor, porque cuando nos tomamos esta tarea, Padre, lo hacemos siempre, Señor, con un gran temor, porque sabemos que exponemos la palabra delante de ti y de parte tuya, Señor. Es que nos encomendamos en tu nombre. Amén. Entonces ya tenemos el libro de Romanos abierto y vamos a estar leyendo el versículo 16 y 17 que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Leí de la versión, la Biblia de las Américas, quizás distingue un poquito de cómo leía su versión, pero básicamente pues es lo mismo que está diciendo en otras palabras. Hermanos, ¿podría usted decir que las cosas en nuestra vida cambian? ¿O que son cosas que son permanentemente constantes, iguales, día tras día, semana, mes y año tras año? ¿Cambian las cosas o no cambian? Podríamos, yo creo, decir que hay muchas cosas en nuestras vidas que cambian, cosas que no permanecen igual, sino que con el tiempo vemos cambiar. No vamos a hablar de siglos atrás, solamente vamos a dar unos ejemplos de hace unos 50 años para acá. Hace unos 50 años, o sea, de 1972 para acá, muchos de nosotros no estábamos vivos aún. Algunos hoy día notan algunas líneas, por no decir arrugas, que no tenían en 1972 en su rostro. Se miran en el espejo y ven que ha cambiado. Aunque no es tan fácil poder notar esos cambios, ¿verdad? Uno tiene que ver una foto de antes y luego verse en el espejo, porque como uno se mira en el espejo en teoría todos los días, entonces el cambio que va sucediendo día tras día no es tan notable que cuando uno mira una foto de hace 50 años, de hace 20 años o 30, y uno nota una gran diferencia.
Hace 50 años muchos pasaron, para ahorita ya muchos pasaron de ser niños a tener hijos, quizás algunos nietos también. En 1972 el costo de un bote de refresco, por no decir un nombre, costaba solamente 10 centavos. No existían lugares, esos famosos lugares, por lo menos no en popularidad como lo hay ahorita, que usted va y casi en todas las esquinas hay un lugar donde le venden un café por 5 o 6 dólares. No existían, por lo menos en gran escala, esos tipos de lugares. Hoy los encontramos por donde quiera. El aborto no era legalizado aún en Estados Unidos. El precio de una camioneta, no estamos dando aquí promoción a los nombres, ¿verdad? A las marcas, pero se comienza con una F y se termina con una D, tiene 4 letras. Una camioneta en 1972 costaba $1,279. Dígame que no cambian las cosas. El precio de la gasolina por galón eran solamente de 36 centavos. Qué bueno sería volver a esos 36 centavos por galón, especialmente en este momento que estamos pagando ya, rascando ya los 6, y si usted su carro usa de ese 92 o 91, ya está pagando sobre los $6 por galón. Las cosas cambian, las cosas no permanecen constantes. Hay muchas cosas que cambian, pero no es así con el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo, nunca cambia. Ese permanece siempre igual. Ese es el mismo Evangelio que se predicó de antaño, desde que se nos reveló las Escrituras que venían anunciando a ese Jesucristo que vendría. Es el Evangelio que no cambia. La palabra del Señor nos dice en Isaías 40, versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El Señor no cambia, el Señor siempre es quien es. Lo que dice el Señor siempre es así. Pero hay un mal llamado evangelio que está ahorita muy popular y tiene ciertas épocas, ciertas modas. A veces se vuelve popular y luego parece desaparecer y luego aparece de nuevo, que se llama el evangelio social. Esto no es algo nuevo. Me recuerdo las palabras de Eclesiastés, ¿no? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Esas son armas del enemigo que usa para introducir dentro de las congregaciones, dentro de las personas que se congregan. Introduce estos evangelios, mal llamados evangelios, una vez tras vez, usando las mismas armas. Seguramente usted ha escuchado del evangelio de la prosperidad. Ese es otro también, otro diferente, una arma que el enemigo usa sutilmente para meter dentro de las iglesias. El evangelio social tuvo sus comienzos, o por lo menos cuando primero se documentó, a los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del evangelio social? ¿Por qué se le ha agregado esta palabra social después del evangelio? Sabemos que evangelio quiere decir buenas nuevas. Son buenas nuevas, pero ¿por qué ahora evangelio social? El evangelio social es una filosofía que aplica los principios cristianos del evangelio a los problemas sociales de la cultura y enseña que Cristo vino a este mundo para solucionar esos problemas. Lo repito, el evangelio social es una filosofía que aplica los principios cristianos del evangelio a los problemas sociales de la cultura y enseña que Cristo vino a este mundo a solucionar esos problemas. Y fíjese, tiene diferentes enfoques el evangelio social. Tienen enfoques de la reforma laboral, de hacer las condiciones de la gente que trabaja un poquito más aceptables, mejorarlas. Tienen enfoque de pobreza. Tienen enfoques de nutrición, de salud. Se enfocan en el alcoholismo, se enfocan en la delincuencia, se enfocan en la guerra. Tantas cosas en las cuales se enfoca, pero esas son cosas exteriores, cosas que en realidad tienen una fuente diferente a lo que los
predicadores del evangelio social quieren que nosotros entendamos. Este evangelio social es muy peligroso porque se enfoca en la justicia social y lo mezclan con el evangelio. Cuando uno le agrega al evangelio o le resta al evangelio, uno está nos estamos saliendo de esa línea en la cual nosotros nos tenemos que mantener. Porque la palabra no se le agrega ni se le quita. La palabra del Señor nos la ha dado exactamente, perfectamente bien. No hay que agregarle ni quitarle, porque entonces estamos ya saliéndonos de esa línea. Entonces se enfocan en esta justicia social y lo mezclan con el evangelio, lo diluyen, lo corrompen y le restan estas importancia a las doctrinas tan importantes que nosotros debemos de conocer, como la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina del infierno, la doctrina del cielo. ¿Sabe usted que Dios o que Jesucristo habló más del infierno que del cielo? Son cosas importantes. Entonces usan este evangelio social para que la gente se desenfoque de lo real, de la verdadera razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Y buscan versículos y los mal aplican y dicen, mira, ahí está en la palabra. Y vamos a ver uno de ellos más adelante. Pero dicen, mira, ahí está en la palabra. Tenemos que enfocarnos en estas cosas porque Jesucristo lo hizo. El evangelio social tiene una relación muy cercana, van de la mano con el liberalismo teológico. En 1977, cuando estaba esta filosofía en su auge, Richard Niebuhr dijo sobre el evangelio social que este presenta a un Dios sin ira, o sea, nada más a un Dios de amor que trajo a los hombres sin pecado, porque los hombres son esencialmente buenos, a un reino sin juicio, porque Dios, todo lo que Dios es amor, a través de las ministraciones de un Cristo sin cruz. Lo repito y lo tiene en la pantalla. Habla de un Dios sin ira que trajo a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las ministraciones de un Cristo sin cruz. Ese es un evangelio completamente diferente. No podemos hablar del evangelio de la cruz sin hablar de la cruz. No podemos hablar del evangelio de Jesucristo sin hablar de la ira de Dios, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios porque es justo, castiga el pecado. No podemos eliminar eso. No podemos eliminar el hecho de que nosotros estamos caídos, de que somos personas pecadores, que éramos destinados a un juicio de parte de Dios porque es un Dios justo. No podemos aceptar el evangelio sin la cruz de Cristo. No podemos ignorar esas cosas. Entonces la solución, entre comillas, a los problemas del mundo, dice este evangelio social, hay que educar a los hombres, hay que educar a la población, hay que asegurarnos que haya suficiente alimento para la población, hay que redistribuir la riqueza para que todos tengan. Hay que predicar tanto el amor, tanto la justicia, tanto la fraternidad, la hermandad y la buena voluntad. Predicarla hasta que un día ya todo esté bien. Y que todos lleguemos a ser mejores personas. Y que todos, sin la cruz, podamos llegar a ese nivel que debemos de llegar. El evangelio social es peligroso porque ignora la raíz de todo problema humano. Y ese problema con el cual cargamos todos nosotros es el pecado. Ignora el problema humano del pecado. Ahora, social se escucha bonito. Y uno puede decir, pues, y el enemigo es tan sutil, es un maestro para usar estas palabras que parecieran ser inofensivas y más bien pareciera ser como palabras que uno quisiera aceptar para torcer cosas. Por ejemplo, al aborto, por ahí le llaman una interrupción del embarazo. Cuando interrupción sería que yo ahorita en este momento le dijera, hermanos, perdón, vamos a hacer una pausa, ahorita vengo, interrumpo el mensaje y luego regreso y lo continúo el mensaje. Esa es una interrupción.
Pero el aborto no se puede interrumpir para luego continuar después. Pero el enemigo usa esa palabra de interrupción del embarazo para que no se escuche tan filosa, para que se escuche más suave de aceptar. Y el enemigo usa esta palabra social, el evangelio social. Y a lo mejor aquí en Cosecha Compañerismo Cristiano, como somos personas que queremos dar aumento al compañerismo, ¿verdad? Somos sociales y pues aquí la vamos a aceptar más, pero no. El deber del cristiano, sí, el cristiano tiene un deber social, sí es verdad. Y vamos a hablar de eso un poquito, porque no estamos hablando que usted no haga buenas obras. No estamos hablando que usted no se preocupe por el pobre, que no se preocupe usted por el que está necesitado, que no defienda al indefenso. No estamos diciendo eso, porque nosotros tenemos deberes como ciudadanos, deberes sociales. El cristiano debe esforzarse por ser ese ciudadano ejemplar. No un ciudadano que baja la ventana y avienta la basura, porque luego damos mal testimonio. Debemos ser organizados, debemos de ser limpios, debemos de dar el ejemplo. Y usted ese como un ejemplo nada más. Un ejemplo. El cristiano debe esforzarse, hermanos. No estamos en contra de cuidar a los necesitados. Tenemos un deber de hacerlo. No estamos en contra de combatir la delincuencia. Predicamos el evangelio por eso mismo, porque queremos que la delincuencia aminore cuando la gente venga a los caminos del Señor. Hacemos esfuerzos por mejorar las condiciones laborales. Tampoco estamos en contra de eso y de todos los demás enfoques que mencioné hace un rato. El cristiano debe ser esa persona ejemplar, ese ciudadano. Pero ¿sabe qué? Todo eso, todos esos enfoques del evangelio social son secundarios. No son enfoques primarios, son enfoques secundarios que nosotros tenemos primero que ver otra cosa antes de concentrarnos en eso. No estamos en contra de esto, pero de lo que sí estamos en contra es de llamar al evangelio algo que no es. Estamos en contra de definir equivocadamente lo que es el evangelio. Y tenemos, hermanos, algunos ejemplos bíblicos. Proverbios 29:7 dice: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. O sea, debemos de tener compasión y actuar en favor del pobre, pero eso no es el evangelio, sino es el resultado del mismo. Es un resultado. Proverbios 31, versículos 8 y 9: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Debemos de tener compasión, debemos de actuar en favor del que no puede defenderse, del indefenso. Pero eso no es el evangelio, eso es un resultado del evangelio. Isaías 1:7: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí hay un eco en Santiago también 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión. Debemos extender ayuda al huérfano y a la viuda, pero eso no es el evangelio, sino es el resultado del mismo. Y eso la palabra claramente lo dice. Esa es la religión, esa es la práctica, lo que se muestra externamente del hombre cuando ya ha sido cambiado internamente por el evangelio. ¿Qué dijo Jesús sobre el tema? Mateo 25, versículos 34 al 40 nos da un ejemplo de por qué Jesucristo sí se preocupó por estas cosas, pero ese no fue su enfoque al venir al mundo. Mateo 25, versículos 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Señor nos desea y debemos de ser más como Él cada día. Y ser parte de Él es preocuparnos por estas cosas. Es demostrar nuestro amor por nuestro hermano. Demostrar ese ejemplo del amor del Señor a la humanidad, a toda la gente. Cristo apoyó el cuidado por los necesitados, pero esa no fue su meta principal. Él dijo que los pobres los tendríamos siempre. ¿Se recuerda? Siempre los van a tener. Pero dijo: yo no voy a estar aquí todo el tiempo. A los pobres siempre los van a tener. Mateo 26:11 y Marcos 14:7. No está hablando de los pobres que siempre van a estar hablando como, bueno, los pobres, los de humilde corazón siempre van a estar. No, Él está hablando en un contexto de una pobreza física, una pobreza financiera. Mateo 6:24 y Lucas 12:21 también nos dice que la riqueza no es lo más importante. Entonces, cuando el Evangelio Social nos dice que debemos redistribuir la riqueza para que todos tengan equitativamente, eso no es el Evangelio. Si Cristo se preocupó por las necesidades físicas. Él sanó enfermos, sanó a ciegos, a cojos, resucitó muertos. Incluso cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar, le dijo: ¿eres tú el que esperamos o todavía esperamos al que va a venir? ¿Qué fue lo que contestó Jesús? En Mateo 11:5, los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Pero su enfoque no fue un enfoque físico, sino fue un enfoque espiritual. Vemos a ese mismo que mandó a preguntarle tiempo antes, decir en Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: he allí nuestro rescate, el que le va a suplir a todos, el que va a sanar, el que va a hacerles feliz. Él no dijo eso, dijo: he allí el Cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino con esa intención de enfocarse en el pecado de la humanidad. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese fue el enfoque de Jesucristo. No a venir a suplir estas otras necesidades físicas, vino a suplir la necesidad que nadie más podía suplir: la salvación de nuestras vidas. Hermanos, ¿cómo es que nosotros como congregación, como iglesia, debemos de responder a este evangelio social? Estamos pasando una situación muy crítica en el mundo, en las congregaciones. Las congregaciones cristianas caen como presa fácil ante estos movimientos por una razón. Mencionamos hace rato el evangelio de la prosperidad. Y usted puede encender su televisión cristiana, Enlace y otros más por allí, y puede TVN, y puede ver la predicación de la prosperidad en su auge. ¿Por qué es que pasan estas cosas? ¿Por qué es que las personas se sientan en las bancas de todas estas congregaciones y aceptan toda esa basura? Porque no conocen el evangelio. No conocen el evangelio. Es por eso que las iglesias cristianas, o que se denominan cristianas, caen fácil ante estas filosofías y estas enseñanzas, porque su condición espiritual es nula o muy pobre. La totalidad de su conocimiento del evangelio es de un Dios de amor que ama incondicionalmente al mundo. Eso es todo lo que saben de Dios. Dios te ama incondicionalmente. Dios es amor. Ven, Dios es amor. Nada más se le dice que es amor.
¿Quién no va a querer un Dios así? ¿Quién va a temer a un Dios que nada más es amor, pero no es ira, no es justicia? ¿Quién? No se predica que Dios requiere la condición de arrepentimiento para salvación. Ya no se predica esas cosas. Hay un pueblo dentro de los edificios de reunión que son analfabetas. No porque no saben leer, sino porque no saben lo que es el Evangelio. Ignoran el Evangelio. Entonces se les presenta un versículo que habla de cómo Cristo satisfizo necesidades físicas. Y dicen, ¿ves? Ahí está. Ahí está, Él vino a sanar. Él le proveyó comida a todas esas personas. ¿Eso es el Evangelio? No. Eso no es el Evangelio. Lo aceptan como un enfoque primordial de Cristo cuando no lo fue. Se acepta ese Evangelio diluido, corrompido, porque les interesa más es ser entretenidos. Les interesa más pasársela bien. Salir aquí del edificio ya después del servicio, ya bien a gusto. Personas que piensan que vienen al domingo para llenarse, como que si fuera esta una estación de gasolina para llenarse del Evangelio. Porque vienen ya pagados, vienen ya manejando ya nada más con los humos de la gasolina y necesitan llegar aquí para llenarse. No, hermanos, el cristiano tiene que estar lleno del Evangelio todos los días. Todos los días, no tiene que esperar hasta llegar a este lugar y escuchar el Evangelio, sino que tiene que dedicarse al Señor, entregarse a Él, mirar, leer su palabra, entregarse en oración a Él. ¿Por qué está pasando estas cosas? Porque se congregan buscando pasar un tiempo alegre, porque ellos se buscan esa motivación. Ya no se predica el Evangelio que nos confronta con la condición caída del hombre, que mueve al arrepentimiento y al escapar del pecado, que mueve a desear, buscar y ser más cada día como Dios. R.C. Sproul dijo, debemos darnos cuenta que el pecar es más que esto, es más que pecar. El pecar es hacer la voluntad del diablo. Cuando lo vemos de esa manera decimos, ah, caray, ¿he estado haciendo la voluntad del diablo? La voluntad del Señor es que nosotros nos mantengamos firmes, que lo honremos con nuestra obediencia, que le sirvamos. Pero cuando pecamos, estamos haciendo la voluntad de Satanás. Ya no se nos llama a buscar a Dios, a buscar la santidad, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No se predica un evangelio que fomenta el agradecimiento a Dios por ser quien es y por su misericordia. Hoy se predica sobre cómo vivir tu mejor vida hoy. Por ahí hay un mal llamado pastor que sacó un libro, Tu mejor vida hoy. Tu mejor vida hoy. Tu mejor vida hoy que está plagada de pecado. Tu mejor vida hoy que está plagada de tentaciones. Tu mejor vida hoy cuando le fallas al Señor. No, mis hermanos, no estamos viviendo nuestra mejor vida hoy. Estamos viviendo, gracias a Dios, por su gracia y por su justificación y por su santificación, que es un proceso en el cual vivimos, pero nuestra mejor vida la viviremos en el futuro. Allí cuando estemos en la presencia del Señor. Solo se predica del amor. Se dice, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero sobre todo está hablando de esa vida espiritual. Ya no se escucha de la ira divina. Ya no se escucha de la santidad de Dios. La gente en las congregaciones no sabe que Cristo nos vino a salvar. La gente dentro de las mismas congregaciones no sabe que Jesucristo nos vino a salvar de Dios. ¿Sabía usted que Cristo nos vino a salvar de Dios? Ah, caray, ¿cómo está eso, hermano? No nos está enseñando herejías. Estábamos destinados a un castigo de Dios por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, nos dice la palabra. Entonces estamos sujetos a ese castigo, a que Dios cumpliera ese castigo sobre nuestras vidas. Es por eso que Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Él vino a eso. Pero la gente no sabe eso.
que Dios nos vino a salvar de la ira divina. El Evangelio, hermanos, nos dice el versículo que leímos al principio, es poder de Dios para salvación. Eso es lo que es el Evangelio, la salvación de nuestras almas, la puerta que se ha abierto para salvarnos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Para el Evangelio se debe de creer. Se debe de tener fe. Y es un evangelio que es para todos. Es un ofrecimiento genuino para todos. Así comienza Romanos y termina Romanos. En Romanos 1:5, Romanos 16:26 termina hablando de obediencia, hablando de fe, hablando de gentiles y de naciones. Es un evangelio para todos. Para todo aquel que cree. La justicia, dice Romanos 1:17, es por fe y para fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante Él. Es lo que quiere decir este versículo. Así nos revela. Y de principio a fin es por fe. Por fe el justo vivirá, por fe el justo nunca morirá. Porque podremos cerrar nuestros ojos por última vez en esta tierra, pero nuestra vida será eterna, porque Jesucristo nos la dio. ¿Qué debes de hacer, hermanos? ¿Qué debes de hacer para responder al evangelio social? Conoce el evangelio. Conoce el evangelio. De esa manera tú podrás responder al evangelio. Yo te pregunto a ti, ¿conoces el evangelio? O abres tu teléfono y te pones a buscar YouTube, predicadores que salen allí. Se escucha muy bonito lo que dicen, pero tuercen la palabra a diestra y a siniestra. ¿Conoces el evangelio? ¿Te estás acomodando o conformando a un evangelio no bíblico? Hermanos, no tenemos un problema de inequidad social. No necesitamos un evangelio social. No tenemos un problema tal, tenemos un problema de pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos somos culpables y merecemos su ira, merecemos ir al infierno. Todos somos rápidos para pedir justicia. Pero si el Señor nos diera justicia, todos moriríamos. Pero Dios envió a su Hijo, un hombre perfecto que nació de una virgen, sin la naturaleza pecaminosa, como todos nosotros. Vivió una vida perfecta de obediencia a Dios, a su Padre, el perfecto muriendo por nosotros los pecadores. Y en ese momento, cuando Él muere, nuestro pecado se le imputa a Él, se le da a su crédito. Se nos vacía del pecado, de la culpa del pecado, y se le pone sobre Jesucristo. Pero al tercer día Él resucita. Y su justicia, cuando Él resucita, su justicia es imputada a nuestro favor. Nos es acreditada a nosotros. Para que todo el que cree en el Señor Jesús, todo el que cree su evangelio, sea justificado por el evangelio. Para que todo el que cree sea santificado por el evangelio. Y para que todo el que cree en un tiempo postero sea glorificado por el evangelio. De esa manera Cristo nos libra de la culpa del pecado cuando nos justifica. Nos libra del poder del pecado cuando nos santifica. Y en un día, hermanos, ya no tendremos que imaginarnos. Un día estaremos frente a frente con nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra fe. En ese día glorioso seremos glorificados. Ya no más habrá la pobreza. Ya no más habrá la inequidad social. Ahora disfrutaremos con el Señor para siempre. Por el evangelio, por el verdadero evangelio. Le invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Yo quisiera preguntar si hay alguien en esta noche o mirando en línea que no conoce al Señor, que no se ha dado cuenta, no ha percibido aún, o hasta ahora lo ha hecho, que
es un pecador que necesita de arrepentimiento, que necesita entregarse a Jesús en arrepentimiento, pidiendo perdón. Si tú estás ahí y quieres pedirle al Señor salvación, quieres ser receptor del evangelio que cambia la vida, solamente clama al Señor en este momento. Pídele perdón, reconoce que eres pecador. Ahí donde estás, en tu corazón, dile: Señor, yo sé que soy pecador, lo reconozco y me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Y te pido que tú me salves, te pido que tú me des vida eterna. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amado Dios, pido por estas personas, Señor, que en esta noche o en un tiempo postrero, Señor, escucharán este evangelio y se entregarán a ti. Pido, Señor, que no sea solamente de labios para afuera, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que traiga convencimiento a estas vidas, a esos corazones y mentes, Señor, y que a través de tu evangelio tú puedas transformarlos en hijos tuyos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.